Licenciada. Buenas tardes. Ahorita vamos trabajando todavía. Que lo siento. Así nos toca cuando somos estudiantes. A cualquier nivel, no se preocupen, siempre nos pasa. Cuando estén en la maestría van a estar igual, cuando estén en el doctorado van a estar igual, trabajando y estudiando. Va a ser nuestro diario vivir. Bueno, vamos a continuar con el tema, el último tema que tenemos de bonos y obligaciones. Ahorita les voy a presentar mi pantalla. Listo. Bueno, ya vimos los primeros 3 casos. Nos corresponde el último, que es la constitución del fondo de amortización. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, a leer el ejercicio? Constitución de Fondo de Amortización. El 1 de enero de 2018, el Carmen, Sociedad Anónima, autoriza emitir bonos con valor de 20 millones a 10 años plazo, con garantía de inmueble valorado en 26 millones. Reconocerá interés del 6% anual sobre los bonos calculados trimestralmente el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. De la cantidad autorizada, coloca el 1 de enero de 2018 9.500.000 con descuento del 2% y el resto con una prima del 2.5%. Los intereses se pagarán el primer día hábil siguiente al vencimiento de cada trimestre. Para redimir los bonos a su vencimiento, se constituye un fondo de amortización con un primer depósito el 31 de diciembre de 2021, que devengará interés del 3.5% anual, que permitirá con su capitalización cubrir a su vencimiento el valor de los bonos. Gracias, Ángela. Me encanta cómo lee y así espero que lean todos con esas pausas el día de su examen. Porque por no leer bien, respetando los signos de puntuación, es que se pierden en la redacción. Entonces, así como Ángela leyó despacio, respetando los puntos, las comas, así tienen que leer cada enunciado para que no se confundan, porque después se confunden en la redacción, pero porque no leen bien. Entonces, por favor, gracias Ángela por leer. Entonces, este va a ser nuestro último tema. Solo le voy a subir uno para que quede acá completo. Ok, fondo de amortización. Es que, deben un segundo acá. Creo que les queda en una sola hoja. Ahí está. Y cuando se los cargue no voy a tener problema. Okay. Entonces, este ejercicio es exactamente como el que ya vimos en los 3 ejercicios anteriores. El único cambio es que vamos a constituir un fondo de amortización. ¿Qué es cuál es la figura de este fondo de amortización? Prácticamente va a ser como un ahorro que se va a crear para uno devengar intereses
y poder al finalizar el plazo de vencimiento de los bonos contar con el efectivo que tenemos que pagarle a los inversionistas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este fondo de amortización? Que no vamos a desembolsar, pasan los 10 años y hacer el desembolso total y pagar esos bonos o las obligaciones, sino que en este fondo vamos a ir prácticamente como ahorrando cada año, generando un interés, que eso nos conviene para que paguemos menos de lo que realmente debemos, porque vamos a estar generando esa tasa de interés que nos dice el ejercicio. Entonces, esa es la única variación. Si ven en este ejercicio, en este se puede combinar el caso 1, de hecho, en este caso está combinado el caso 1 y 2, que es fecha de pago de intereses y con descuento y con prima. Podríamos combinar descuento y prima y fechas intermedias. Y aún así también utilizar el fondo de amortización. Entonces, prácticamente en este ejercicio combinamos varios de los que ya vimos anteriormente. Andrea. Buenas tardes, Andrea. No ha solucionado su problema de acceso. Solo denme un segundo que inicie la grabación porque se me olvidó. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio. Primero, siempre separamos. Se emitieron bonos, o sea, la emisión, que fue por 20 millones. Tenemos que son a 10 años plazo, que tiene una garantía de 26 millones, que reconoce un interés del 6% anual calculados trimestralmente. Lick, disculpe, dejó de grabar. Dejó de grabar. Es que no me está grabando. No sé qué le pasa a esto. Me dice que sí. Gracias. Vamos a ver. Qué extraño. Sí, es cierto. Gracias. Listo. Ok. Entonces, tenemos el interés que es del 6% anual y nos dice que los intereses se pagarán al día siguiente del vencimiento de cada trimestre. Con esto ya tenemos experiencia, ya sabemos cómo se contabiliza. Nos dice que de la cantidad autorizada, estas son las colocaciones, y esto es lo nuevo. Para redimir los bonos se constituye el fondo de amortización con un primer depósito el 31 de diciembre de 2021. Este es el nuevo, vamos a ponerlo gris, que devengará el 3.5% anual, el cual nos va a permitir capitalizarlos y cubrir los bonos a su vencimiento. ¿Alguien tiene una consulta? Se le activó el micrófono. Helen tiene su micrófono encendido.
Licenciada, Christopher. perdone, como aquí no nos dan el valor de cada uno de los bonos ni el monto total de los bonos, ¿qué operación podríamos hacer para inmediatamente poder tener ese dato? Ok, Ángela, perdón. Ya Helen le estoy diciendo. Bueno, en este caso, en este ejercicio, justo eso les iba a explicar. Como paso 1, ya saben que es el registro de la garantía. Yo siempre les digo, paso 1, siempre busquemos estos 3 datos, el número de obligaciones, valor y el total. ¿Qué pasa en este ejercicio? Para que ustedes puedan identificar o completar estos 3, por lo menos necesitan 2 de los datos. Y en este caso, solo nos dan 1. No nos dicen el número de bonos, la cantidad de bonos emitida, y no nos dice cuánto vale cada bono. Entonces, si no tengo 2 datos y solo tengo 1, en este caso el total, no puedo identificar los otros 2. ¿Y hay problema con eso? No, en este ejercicio no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nos están dando datos exactos en montos totales. Es decir, nos dicen que emitimos 20 millones y que colocamos 9 millones 500 y que luego colocamos el resto. O sea, la diferencia de los 20,000 menos los 9,500, colocamos todo. Entonces, en este ejercicio específicamente no necesitamos estos 3 datos, porque todo lo están manejando en montos. Entonces, en este caso, Ángela, no podemos identificarlo de ninguna forma, de ninguna operación. Siempre vamos a poder identificar, y esto también les va a servir para datos incompletos, siempre que necesitemos 3 valores o estemos buscando 3 variables, por lo menos necesitamos tener 2. Siempre, sea A, B, C, y que no nos den A, o que no nos den B, o que no nos den C. Pero nunca nos pueden faltar 2, porque entonces no tenemos cómo completar la información. Entonces, en este único caso, no iniciamos con los 3 datos que necesitamos porque ya leímos que todo el ejercicio nos indica montos. Entonces, no necesitamos la demás información. Entonces, como paso 1, ya lo sabemos, registramos la garantía. Garantía en emisión de bonos contra bienes en garantía de bonos. ¿Por cuánto? Por los 26 millones que tenemos acá del bien inmueble. Paso 2, a ver, ¿quién me dice el paso 2? Jóvenes. Lick, ahí sería la emisión. Sí, correcto. Muy bien. Sí, muy bien. No sé quién me habló porque ya no lo logré ver acá, pero sí. Jamie creo que fue, ¿no? Así es. Ok, exacto. Vamos a registrar la emisión. Partida número 2, bonos por colocar contra emisión de bonos por pagar. ¿Por cuánto? Por los 20 millones que nos indica el ejercicio. Luego, ¿cuál es el tercer paso? Ya tenemos garantía, emisión. ¿Qué vamos a registrar ahora? Las colocaciones, Lick. Muy bien, la primera colocación, bueno, las colocaciones porque todo se hizo el 1 de enero del 2018. Entonces, vamos a registrar la colocación. Dice que se colocó 9,500,000 con descuento del 2% y el resto con prima del 2.5. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Lo tenemos acá. Para que se les facilite, lo pueden hacer de este lado o lo hacen en otra hoja. Tema importante y para que lo anoten, en el examen les vienen 2 temas, datos incompletos y bonos y obligaciones. Todo el examen lo necesito en un único archivo de Excel. No suban 2 libros, uno con bonos y otro con datos incompletos, no, solo un archivo
porque así va a estar configurado el examen, que solo les deje cargar un archivo. Entonces, por favor, se los digo con anticipación, todo lo van a trabajar en un solo archivo. Solo identifiquen acá en el nombre bonos y obligaciones y en la otra hoja que trabajen datos incompletos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá el descuento y la prima. Dice que del descuento son 9.500.000, colocamos 9.500.000 y la diferencia es con prima. ¿Qué diferencia? La emisión fue por 20 millones, entonces a los 20 le resto lo que colocamos con descuento y eso es lo que vamos a colocar con prima, 10.500.000. Dice que el descuento es del 2% y prima del 2.5%. ¿En qué se equivocan en el examen? Lo ponen al revés. No sé, de los nervios o no están prestando atención y colocan un ejemplo, descuento 2.5 y prima 2%. Desde ahí les cambia todo el resultado. Entonces, para que lean detenidamente y hagan su ejercicio despacito, dijo la canción. Entonces, 2% de descuento y 2.5 de prima. Multiplicamos. Este es nuestro descuento, 190.000. Y los 10 millones por el 2.5, esta es nuestra prima, 262.500. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir caja? Del valor nominal menos el descuento, caja va a recibir 9.310.000. Con el tema de la prima, ¿qué va a recibir caja? Valor nominal más la prima. La suma de estos dos es lo que recibe caja y bancos. 20.072.500. ¿Qué tenemos acá? Caja y bancos, 20.072.500. Registramos el descuento en emisión de bonos, que son estos 190.000, nuestro descuento, y registramos la prima, siempre del lado del haber la prima y del lado del debe el descuento, y la prima 262.500. Bonos por colocar. Esto, como les he indicado, bonos por colocar siempre va a ser el valor nominal. En este caso, va a ser la suma de 9.500.000 más 10.500.000. Y tenemos nuestra colocación. Luego de la colocación, ¿qué nos corresponde? La provisión. Muy bien. La provisión de intereses, amortización de descuento, porque tenemos descuento, y amortización de prima. ¿Por qué no es con fechas intermedias de pago este ejercicio? A ver, ¿quién me dice? A ver. Licenciada, ¿por qué no dice calcular trimestralmente sobre las obligaciones? ¿Por qué no dice, perdón? Calculados trimestralmente sobre las obligaciones. Acá dice calculados trimestralmente. Licenciada, sería porque aquí realmente las dos colocaciones se hacen en una misma fecha. Casi, Ángela. Casi ahí vamos por la fecha. A ver. Es para que cuadre el provisión anual de fondo de amortización. No sé si estoy mal. No. A ver, ¿quién me dice? Le doy un punto. Vamos a abrir hoy los puntos extras. Porque se finaliza el pago, le interesa el finalizar. Porque se paga un día después. Yo No. puedo responder. Licenciada, sería porque ¿cómo se llama? La colocación de los bonos, ¿cómo se llama? Bueno, comienzan al inicio del trimestre y el pago de los intereses es
al día siguiente del vencimiento del trimestre. Casi, casi, Ángela, usted está ahí, mire, en lo primero que se quedó estaba bien. Entonces, medio Porque se punto. coloca principio de mes. Ahí ya tiene, Porque la colocación tiene fue el 1 de enero. casi, casi, sí. Pero mejor, deme un segundo, deme un segundo. Listo, disculpen. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Alguien me está hablando? ¿Un chico? ¿Quién era? Licenciada, porque la colocación se hace el primer día hábil, en primer lugar, del primer día del trimestre. O sea, dentro del trimestre es la colocación y no existe ningún periodo anterior. Perfecto, Ángela. Solo, como no tengo la lista todavía, ¿cuál es su número de carnet? Porque si no, después ya no la voy a... 13094. 71 S094. ¿Apellido? ¿Cuál es su apellido, Ángela? Mis apellidos son Solares Fernández. No tengo todavía el listado oficial. 1. Vamos a ponerle fecha. Si no, después le va a tener 30 puntos extras. Si me responde todo el tiempo, entonces, salón 306. Gracias, licenciada. Tiene un punto extra. Exacto, para todos los que estábamos... no quiero que se confundan, y era el tema que les mencionaba la última vez. El día, cuando se paguen al final de vencido el trimestre o al día siguiente, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué este ejercicio no es con fechas intermedias? Este ejercicio es con fecha de pago de intereses y con descuento y con prima. Estamos uniendo estos dos ejercicios. ¿Por qué no es con fechas intermedias? Como bien dijo Ángela, nuestra base, recuerden, va a ser esto, calculados trimestralmente. Es decir, cuando inicia nuestro trimestre. Vamos a hacerlo igual que el ejercicio anterior. Enero, febrero, ese es nuestro primer trimestre. Y marzo, ¿cuándo hicimos la colocación? En enero. ¿Tenemos intereses corridos? No, porque la colocación se hizo al iniciar el trimestre. Si la segunda colocación se hubiera dado en abril, tampoco hubiera sido con fechas intermedias. ¿Por qué? Porque ya terminó este trimestre, inició otro y la colocación fue al inicio del trimestre. Por eso es que este ejercicio no es con fechas intermedias. Eso es lo que tienen que tener claro al momento de identificar bajo qué ejercicio vamos a resolver. Entonces, ¿estamos bien ahí? No es con fechas intermedias. Entonces, en este momento, si ya transcurrió todo el mes de enero, vamos a provisionar los intereses. Entonces acá, como colocamos absolutamente todo, vamos a tomar los 20 millones
por el 6% que nos indica el ejercicio, 6% anual, dividido 12. Y eso nos da 100,000. Este va a ser nuestro interés mensual, 100,000. Luego vamos con la amortización del descuento en emisión de bonos. ¿Se recuerdan cómo se calculaba la amortización del descuento? A ver, ¿quién me dice cómo se calcula la amortización? Licenciada, buenas tardes. Se divide entre el plazo de donde se coloca, como en este año se colocó el 1 de enero, sería en todos los años restantes, no, entre todos, yo creo que son a 10 años, sería ahí, sería dividido 120 la amortización. Muy bien, Ricardo. Exacto. Se va a dividir el monto del descuento, que en este caso son 190,000, dividido los meses que hacen falta para que venzan los bonos a partir de la colocación. Como en este caso se hizo el 1 de enero, empezó a correr en esa fecha la colocación, entonces quiere decir que tenemos que amortizar todos los meses. No había transcurrido todavía ningún mes. Entonces multiplicamos los 10 años por los 12 meses y dividimos dentro de 120. ¿Qué les pasa en el examen? Y es muy chistoso, pero les pasa que a veces les cambio y les digo que el ejercicio es sobre 20 años y dejan acá 10 años por 12 meses. Y ni eso cambian. Entonces, al momento de que dejen eso por 10 años, ya tienen malo el dato de la amortización. Les iba a decir algo más del examen, pero no me recuerdo qué parte del archivo de Excel. Que por favor, yo hago pausas, pero ahorita me recordé del examen. Por favor, otra cosa en el examen, coloquen su salón en las preguntas, no sé por qué, porque ustedes cuando hacen un examen presencial le colocan el número de salón, su nombre, su número de carnet, pero en lo virtual se pasan todas esas preguntas y se van directamente al examen. Entonces, por favor, coloquen sus datos, coloquen el número de salón que les corresponde. Si no, los voy a tener perdidos en un salón o en otro si no colocan esa información. Entonces, por favor, siempre coloquen. Y otra cosa muy importante, que me pasó en la escuela de vacaciones el año pasado. En el examen vienen las dos series que ya les dije. Va a venir dos series, una de 16 puntos y una de 24. En ambas series tienen que responder las preguntas en la plataforma, porque se va a calificar, la plataforma les califica automáticamente y yo reviso contra su Excel para validar que realmente hayan trabajado. Yo reviso el Excel. ¿Qué me pasó el año pasado? Que cargaron el archivo y no respondieron nada en la plataforma, porque no les dio tiempo, porque no vieron que estaban las preguntas y mil excusas más. Entonces, les estoy informando con anticipación. Vienen preguntas que ustedes tienen que responder en la plataforma. Si no la responden en la plataforma, aunque tengan el archivo, es como que no hayan contestado nada. El archivo es la evidencia de lo que ustedes trabajaron. Entonces, tienen que subir su único archivo, también se recuerdan, un solo archivo, y contestar las preguntas en ambas series, por favor, porque después y les digo, tuve muchísimos casos y fue un gran problema, así que por favor se los digo con anticipación, para que no les suceda y ustedes sepan que tienen que dejar por lo menos 5 o 8 minutos en cada serie para responder. No vamos a utilizar decimales en el examen. Entonces colocan sus respuestas sin decimales. Licenciada, buenas tardes. Una consulta. Dígame. Como van a haber dos series,
¿será que es posible? Bueno, no sé si le colocamos la serie en una pestañita y la segunda serie en otra pestañita o ambas tienen que quedar en una pestañita. No, hagan en una pestaña cada serie. Digamos acá, en Ah, lugar del 3, que sea serie 1 y en lugar del 4, serie 2. Lo único que sí quiero es solo un archivo. ok, gracias, licenciada. Bueno, sí, o incluso unos me colocan, no sé, pero lo trabajan así. Hacen, por ejemplo, en una pestaña, hacen todas las integraciones de datos incompletos y en una hacen los estados financieros. Entonces, con que me identifiquen estados financieros, yo sé que voy a ir a calificar los estados financieros. Entonces, esas son las recomendaciones para el examen. Y cuando me recuerde de otra, les voy a ir diciendo en qué se han equivocado para que no les pase. Porque a veces tienen todo bien y por no cambiar esos pequeños detalles que se vuelven tan mecánicos ustedes con el Excel, que dejan todo formulado y ya solo cambian datos y ya no revisan lo demás. Uy, dígame, Freddy. Yo tengo una pregunta. Esto no sé por qué está lentísimo. Dígame, Freddy. No sé si soy yo, pero yo no le escucho. ¿Alguien le escucha a Freddy? No. Perdón, Lita, me salí. Mira, ¿qué pasa si una de estas colocaciones se hace no empezando el trimestre? Por ejemplo, ahorita empezó el 1 de enero, pero si la otra colocación se hace a mitad del trimestre, ¿automáticamente se vuelve intereses corridos? Correcto. Si la colocación se hubiera hecho en febrero y no en enero, entonces esto se vuelve interés corrido el mes de enero. No, yo me refiero a que empezamos ahorita con la primera colocación en enero y después la segunda colocación en mayo. ¿Esto se vuelve, abril se vuelve un interés corrido? Correcto. Si la segunda colocación fuera en mayo, el interés corrido sería abril. Porque este trimestre ya venció, ya se pagó, ya no lo tomamos en cuenta. El único mes corrido sería abril. Y ahí ya sería fecha intermedia, ¿verdad? Correcto. Gracias. Bueno. Gracias. Continuamos. Y una pregunta acá, pero es que siento que hoy tengo lento el internet. El examen es solo en Excel. Sí, Dalia, en Excel. Si lo hace a mano, pero ya lo configuré. Si lo hace a mano, eso sí tiene que estar nítido, porque yo comprendo que a veces unos tienen problemas con su equipo. Entonces tampoco es que los vaya a matar si no lo hacen, lo pueden hacer a mano, eso sí, tienen que ser fotos nítidas, que se lea, que estén en orden las partidas, porque después me envían cada archivo. Entonces sí tienen que ser en orden, que usted pegue una imagen en Word, arme un archivo completo, lo pase a PDF y lo cargue. Licenciada, No, Brian, perdón, hay, Emily, solo Brian, no he pasado asistencia. Dígame, Emily. ¿hay fecha de examen? Aún no tenemos fecha de examen. Tenemos un calendario que nos indican que los exámenes prácticos van a ser del sábado 17 al lunes 19. Entonces, creo que entre esos 3 días podría estar nuestro examen por ser práctico. Debería estar en esos días. Solo permítanme, voy a ver, que no me recuerdo si el viernes estaba incluido. Mejor les valido de una vez.
pero no tenemos la fecha exacta todavía. Exámenes prácticos. Sí, sábado 17, domingo 18 y lunes 19. Uno de esos 3 días va a ser nuestro examen. Pero no tenemos fecha exacta. Bueno, entonces continuamos. Ya tenemos la amortización que tenemos del descuento, los 190,000 dividido los 120, 1,583. Tenemos 1,583. Amortización de descuento contra la cuenta descuento en emisión de bonos. Luego registramos la prima. Vamos a registrar la amortización de la prima. Mismo tema que el descuento. Tomamos los 262,000 que tenemos de prima, dividido los meses que nos hacen falta para redimir los bonos. En este caso, como fue en la misma fecha, 1 de enero, tenemos 120 meses. Y eso nos da 2,188. Lo que tenemos en la prima, 2,188. Para el examen, sin decimales, para que no se equivoque. Y tenemos nuestra partida del 31 de enero. En enero nos pasamos a febrero. Como ya colocamos el 100%, que nos corresponde en febrero nuevamente, provisionar intereses, amortizar el descuento y amortizar la prima. La partida es exactamente la misma. Termina febrero, nos vamos al mes de marzo. Y lo mismo, registramos toda la misma partida de provisión de intereses, amortización de descuento y amortización de prima. Terminó el primer trimestre, que es de marzo, y nos indicaba el ejercicio que los intereses se pagan al día siguiente del vencimiento. Entonces, ¿qué hacemos el 1 de abril? Intereses por pagar por 300,000 a Caja y Bancos por 300,000. ¿Qué suman estos 300,000? La provisión de enero, la provisión de febrero de intereses y la provisión de marzo. Y terminamos nuestro primero. Como ya no hay más colocaciones, dejamos la nota, que la partida se repite por el resto de los 10 años que tienen vigencia los bonos. Para el examen, ustedes colocan la nota hasta donde yo les indique. Yo les voy a indicar registre el primer año, o registre el primer semestre, o registre el primer trimestre, o registre el primer año y medio o 2 años de contabilización. Entonces, ustedes registran hasta lo que yo les indique en el examen. Luego de que ya tenemos la nota, porque ya no vamos a... Todas estas partidas se repiten. En abril registramos intereses, amortizamos descuento y amortizamos prima. En abril, en mayo, en junio y el 1 de julio volvemos a pagar. ¿Qué nos corresponde ahora? Como este ejercicio nos indica que tenemos que constituir un fondo de amortización para poder pagar o poder capitalizar y tener el fondo necesario para pagar esos bonos emitidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos datos son la clave, es lo esencial para que hagan bien su fondo de amortización. ¿En qué se equivocan generalmente? En el año y en los bonos colocados. Ahí se equivocan. Entonces, anótenlo. Para empezar el fondo necesitan estos 3 datos. 1, los bonos colocados. El fondo siempre lo van a hacer sobre el monto colocado. Ojo acá, bonos colocados, no sobre lo emitido. ¿Sí? Porque nosotros emitimos, acá está la emisión, 20 millones.
dijimos, necesitamos efectivo, necesitamos financiamiento, emitimos 20 millones. Pero realmente que los emitamos es una cosa y que logremos colocarlos es otra. En este ejercicio sí logramos colocar los 20 millones. Entonces, si en este ejercicio tuviéramos acá 19 millones, sobre este monto vamos a realizar el fondo de amortización. No sobre los 20 millones de emisión, sino que sobre lo que nosotros estamos colocando. Y es en lo que más se equivocan, porque en el examen si les coloco generalmente que emitimos un monto y solo colocamos una parte. Y ahí se pierden, porque colocan el total de la emisión. Entonces, ojo acá, es sobre los bonos o las obligaciones o los pagarés colocados. Y el tema de los años. ¿Cuántos años o por cuántos años vamos a realizar este fondo de amortización? ¿Cómo vamos a determinar los años? Ahorita les voy a mostrar en la tablita, que es lo más fácil para que no se compliquen y no se confundan. Lo más fácil es en nuestra tablita. En este caso son 7 años, ahorita les voy a explicar cómo lo calculamos y el depósito total anual, que esto es una simple división. Dividimos el total de los bonos colocados dentro de los años que vamos a estar haciendo los depósitos. Y eso nos da el depósito total anual. Únicamente eso. Entonces, para hacer nuestro fondo de amortización y determinar estos 7 años, tenemos el Carmen Sociedad Anónima, fondo de amortización del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2027, expresado en quetzales, siempre el encabezado, siempre tiene que ir bien identificado. Y acá tenemos que es el 3.5. ¿De dónde obtengo esta información? El ejercicio nos dice que se constituye el fondo con un primer depósito el 31 de diciembre del 2021. Entonces, tenemos, por eso colocamos acá, del 31 de diciembre 2021. Estas son las fechas importantes de cómo ustedes pueden determinar, sin el cuadrito, las fechas. Veamos, fecha de emisión. ¿Cuándo se hizo la emisión de los bonos? Ya tenemos que es el 1 de enero de 2018. ¿Cuántos años va a tener vigencia? 10 años. ¿Cuál es su fecha de vencimiento? El 1 de enero del 2028. Ahora veamos el fondo. ¿Cuándo inicia el primer depósito del fondo? 31 de diciembre de 2021, que es lo que nos dice el enunciado. 31 de diciembre de 2021. ¿Y cuándo vencen los bonos? El 1 de enero de 2028. ¿Cuántos años nos hacen falta? Y aquí es la clave, para el vencimiento. Si dice que se va a hacer un depósito cada año, entonces van contando. Si mi primer depósito es en el 2021, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Son 7 años. ¿Por qué solo hasta el 27? Porque es el 31 de diciembre del 2027. Porque al siguiente día se vencen los bonos. Entonces, por eso solo son 7 años. Y en estas fechas es en donde más se equivocan cuando hacen su cuadro de amortización. Entonces, ¿por cuántos años va a ser el fondo? Por 7 años. Es lo que utilizamos acá para dividir los bonos colocados. Dividimos dentro de 7 y esto nos da nuestro depósito total anual, que eso lo vamos a utilizar ya acá llenando el fondo. ¿Qué otra información nos dan? Nos dice que este fondo nos va a generar o vamos a devengar el 3.5% anual, que es el que tenemos acá, 3.5%. ¿Qué columnas va a tener nuestro cuadro de amortización? Número, que son los años, del 1 al 7, la fecha
intereses, depósito más intereses y el fondo acumulado. Entonces, ojo acá con que sepan bien que vamos a colocar en cada una de las columnas, porque en el examen yo les puedo colocar cuál es el interés de su fondo de amortización del año 2025. Entonces ustedes me van a decir, bueno, el interés del fondo de amortización del año 2025 son 400,000. Si yo le digo cuál es el fondo acumulado al 2024, usted se va al 2024, su fondo acumulado, y esta tiene que ser su respuesta. Si yo le digo cuál es su depósito más interés del 2022, se van al 2022, depósito más interés, 2.857.000. Eso, así es como yo les voy a preguntar en el examen y ustedes tienen que saber en dónde localizar la información en su cuadro de amortización. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, iniciamos. Año 1. ¿Cuándo se hace el primer depósito? 31 de diciembre de 2021. Si se les complica identificar aquí los años, es sencillo. Hagan aquí, lo primero que llenen en su cuadro son los años. Coloquen la fecha a partir de la que les está dando el enunciado. 31 de diciembre de 2021. 31 de diciembre de 2021. Y corran cada año. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Cuando ustedes lleguen al 28, acá, aquí deben identificar. Bueno, si colocan un año más, 31 de diciembre de 2028, y vence el 1 de enero, no nos va a dar tiempo de llegar a ese 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces ahí ya sabemos que no va un año más. Tenemos que quitar este. Y así de sencillo, entonces ya cuentan y le colocan el número. Van a saber que es 7 lo que tienen que colocar acá. Y así no se pierden. Entonces pueden hacerlo con este cuadrito o pueden hacerlo ya en su fondo de amortización, siempre respetando, o lo que los va a guiar es la fecha de vencimiento de los bonos. Entonces estamos con nuestras primeras dos columnas. Luego tenemos los intereses. El primer año siempre va a ser 0 de intereses. El año en el primer depósito va a ser 0. Luego tenemos la columna de depósito. Esta siempre va a ser depósito más intereses menos el interés que estamos generando. En este caso es 0, por eso es que no tenemos ninguna diferencia. Pero siempre va a ser el depósito más intereses menos intereses. Y este depósito de intereses siempre va a ser en todos los años, en absolutamente todos los años, este monto que determinamos acá. Les dejé el mismo color. Los voy a poner a todos para que ustedes vean de dónde sale. Este siempre va a ir en todos los años, siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es el monto que necesitamos cada año para al final del 31 de diciembre de 2027 tener los 20 millones que tenemos que pagarle a los inversionistas. Entonces, fondo acumulado simplemente es la suma del depósito de interés, en este caso de este año. El siguiente año es lo acumulado del año anterior más el depósito de interés del año actual. Así tenemos el fondo acumulado. Entonces, temas importantes y que tienen que recordar es que primer depósito va a ser de interés. En el segundo año ya calculamos el interés. ¿Sobre qué vamos a calcular el interés? El interés se calcula sobre el fondo acumulado. ¿A alguien se le desactivó el micrófono?
Janie, Andrea, se le encendió su micrófono. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los intereses? Siempre va a ser el fondo acumulado del año anterior, ojo, del año anterior, por el porcentaje que nos está indicando el enunciado. Entonces, acá tenemos 2.857.000 por el 3.5%, tenemos 100.000 de intereses. ¿Cuánto va a ser entonces nuestro depósito? La columna depósito más interés menos el interés. ¿Por qué lo estamos restando? Porque esto es lo que nosotros necesitamos. Esta columna es lo que necesitamos. Y si el hecho de depositar, haber hecho un depósito el año pasado, a mí me generó intereses, entonces yo como empresa que constituye el fondo, no tengo que depositar esos 2.800.000. Si ya tengo 100.000 de intereses, voy a depositar menos, voy a sacar menos de mi caja, porque tengo o estoy recibiendo esos 100.000 de intereses. Entonces, ¿por cuánto va a ser, digamos, el cheque que va a emitir la empresa para el fondo de ese año? 2.700.000. ¿Cuánto es entonces nuestro fondo acumulado? Sumamos lo acumulado del año anterior más el año actual y nos da 5 millones. Vamos al 2023 y calculamos nuevamente los intereses. ¿Sobre qué monto? El año anterior. Ahora lo hacemos sobre los 5 millones por el 3.5%. El depósito, mientras más intereses tenga, el depósito que yo como empresa tengo que hacer va a ser menor. Entonces, como yo tengo 100.000 más, vean acá, deposito esos 100.000 menos. Saco de mi bolsa 100.000 menos porque lo estoy ganando en intereses. Fondo acumulado, los 5 millones más los 2.800.000. Y así seguimos con todos los años. Vamos el año 2027. Lo calculamos sobre los 17 millones por el 3.5%. ¿Por qué no dividimos acá, jóvenes? ¿Se recuerdan que cuando hacemos nuestras partidas siempre hacemos el monto de colocación por el porcentaje dividido 12? ¿Por qué ahora solo multiplicamos el fondo acumulado por el 3.5%? ¿Cómo es pago anual, licenciada? Como son anuales, Muy bien. Correcto. Oliver, no sé si era lo mismo que iba a decir. Buenas noches, porque eran pagos anuales, cálculos de intereses Correcto, anuales. sí. Así es. Esto nos dice que el interés es anual y el depósito que estamos haciendo es anual. Este registro sí es de un año completo, por eso es que no lo dividimos dentro de 12. En nuestras partidas, todos los registros que hacemos los hacemos mensuales, por eso se divide dentro de 12. Entonces, con esto terminamos nuestro fondo de amortización. Siempre, si ven en el fondo acumulado, si sumamos el fondo acumulado del año anterior más el año actual, nos dan los 20 millones. Con eso, si acá no les da 20 millones y acá no les da 20 millones, algo hicieron mal. Algo tenemos mal, se les fue algo en el interés, en el porcentaje o alguna suma que no tienen correcta. Entonces, tienen que revisar qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro de amortización? ¿O cuál es la ventaja de hacer este cuadro de amortización? La ventaja es que al ir haciendo los depósitos anuales, eso nos está generando un interés. De los 20 millones que yo, si yo no constituyo ese fondo, digamos que yo sea la empresa El Carmen, si yo no constituyo ese fondo, cuando se venzan los bonos, yo tengo que dar, de mi caja de bancos, aquí están los 20 millones, desembolsar en un solo día esos 20 millones. Sin embargo, si yo hago este fondo de amortización, voy a ganar 2.100.000 de intereses
y únicamente voy a desembolsar 17.900.000. Y en los desembolsos pues se van a ir haciendo cada año. Entonces puede que no le afecte la caja. Esa es decisión realmente financiera y lleva muchos análisis adicionales para determinar si les conviene más hacer el fondo o utilizar eso, dinero en otros temas de la empresa. Pero si lo analizamos así a simple vista, nos conviene hacer un fondo de amortización para ganar estos intereses y únicamente desembolsar 17 millones. La suma de estos dos nos tiene que dar los 20 millones. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, terminamos nuestro fondo de amortización y tenemos que contabilizarlo. Tenemos, ¿cómo contabilizamos el fondo de amortización? 31 de diciembre, que fue el primer depósito que hicimos como empresa. Siempre cuando hagan un registro, pónganse como que ustedes fueran los dueños de la empresa a la que está registrando ese movimiento económico o esa transacción económica que está generando un registro contable. Entonces, ¿qué vamos a registrar? Vamos a crear un activo que se llame fondo de amortización por 2.857.000, que es este primer depósito. Vean acá el color de lo que estamos registrando. 2.857.142. ¿Qué estamos desembolsando? Caja y bancos. Porque estamos depositando a ese fondo esos 2.800.000 el primer año, que es este depósito, 2.857.000. Eso es el primer año. Transcurrió, llega 31 de diciembre de 2022 y nos corresponde hacer el segundo depósito. Siempre creamos el fondo de amortización, 2.857.000, pero ahora, ¿cuál va a ser el cambio? Caja y bancos. ¿Cuánto va a desembolsar Caja y bancos? 2.757.000. ¿Por qué? Porque gané estos intereses. Entonces registramos intereses ganados 100.000. Y ahí tenemos nuestra segunda partida del fondo de amortización. Llega el 2023 y hacemos exactamente lo mismo. Constituimos el fondo, abrimos, seguimos depositando al fondo, 2.857.000, caja y bancos. ¿Cuánto es en el 2023? 2.657.000 y 200.000 de intereses. 2.600.000 y 200.000 de intereses. Y así nos vamos registrando nuestro fondo cada año hasta el 2027. Dígame, Oliver. Preguntan, ¿estas partidas son independientes a los bonos? Freddy, estas partidas se van a hacer solo cuando nos indique que se constituye el fondo de amortización. Lo que estamos haciendo en estas partidas es registrando este fondo. Si el enunciado no les dice que se constituye el fondo, no hacen este cuadro y tampoco hacen estas partidas. Pero si en el examen les viene crear el fondo, también les tiene que decir qué partidas. Eso sí, en el examen, si yo les coloco un fondo, que definitivamente es un tema de examen, fondo de amortización, les voy a decir cuántos años deben registrar, porque no me van a registrar los 7 años de partidas, no les va a dar tiempo. Entonces yo les puedo decir solo que contabilicen el fondo del año 2022. Entonces solo hacen la partida del 2022. Porque con eso yo ya voy a saber que ustedes saben contabilizar el fondo, que saben que caja y bancos desembolsa menos porque ganó intereses. Entonces, esos serían los registros hasta el 2027. Y cuando ya terminamos de contabilizar el fondo de amortización, vamos a pagar los
bonos o cuando ya llega la fecha de la redención o vencimiento de los bonos, el 1 de enero del 2028, que ya nosotros tenemos en nuestro fondo todo el efectivo, vamos y decimos emisión de bonos por pagar, que es la partida que ustedes ya conocen. Lo único que cambia es que ya no vamos a registrar contra caja y bancos. Esto es lo que cambia. La cuenta que vamos a utilizar es el fondo de amortización, porque fue el fondo que nosotros constituimos durante los 7 años para poder pagar estos 20 millones. Ese es el único cambio en esta partida y automáticamente si hacemos el pago o la redención de los bonos, se recuerdan que tenemos que liberar la garantía por 26 millones. Eso sería hasta ahí el ejercicio. ¿Alguna consulta? Licenciada, solo una consulta. En esto de los intereses, esto es a elección de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, en el fondo de amortización. Es que solo me queda duda con eso. Eso lo puede elegir la empresa, ¿verdad? ¿Cuántos de intereses son, verdad? No. El interés se lo da, por ejemplo, el banco en el que usted va a constituir el fondo. Ah, ya. Es como un ahorro, es como un ahorro. Si usted dice ahorita un plazo fijo, por ejemplo, si usted quiere hacer un plazo fijo y ya ve que los bancos les ofrecen a veces, les contamos 100 de su... Ah, ya, Ajá. Ya capté. Gracias, licenciada. Depende del banco. Ajá. Ok. ¿Alguna otra consulta? Lick, con respecto a la última partida que usted mostró, es, digamos, esto donde decía garantía inmueble por los 26,000 y también los bonos, pero con el nombre, pero el nombre cambió, ¿verdad? Donde puso, sí, cambió lo de donde decía amortización. Ya no es caja y bancos, decía. Eso solo cambia el nombre. Correcto, ya no es caja y bancos porque constituimos el fondo. Si ven, ¿en dónde está caja y bancos acá? Vean, acá constituimos el fondo. Entonces, ¿qué hicimos en todo? Si hacen un libro mayor, van a ir sumando en el fondo de amortización todos estos registros en el debe. Y así le va a ir sumando por el resto de, ¿cuántos años eran? 7. Ese es su libro mayor, los 4, 5, 6, 7. Haciendo una T, acá tiene 20 millones de fondo. ¿Qué estamos haciendo en esta última partida? Dándole de baja. ¿Por qué? Porque usted ya registró en caja y bancos acá. Ya estuvo desembolsando cada año durante esos 7 años caja y bancos. Por eso es que cuando ya nosotros pagamos los bonos, ya no utilizamos caja y bancos porque ya fuimos acumulando ese efectivo. Le damos de baja a nuestro fondo de amortización. Y aquí, si ven acá, fondo de amortización en el haber, en esta T que hicimos, imaginaria, ¿verdad? Porque tenemos acá 20 millones en el haber. Y ahí tenemos nuestro saldo cero, 20 en el haber y 20 en el debe. ¿Alguna otra consulta tienen? ¿Tienen alguna duda? Estaba leyendo acá algo que dice, ahorita le repito, Freddy, dice en el examen usted nos puede decir, por ejemplo, registrar los primeros 5 años del fondo de amortización es dependiente. Correcto, David. Yo les voy a decir cuántos años deben registrar de el fondo. El cálculo del primer depósito. El primer depósito, el del 2021, Freddy. O el del 2022 acá en los intereses. Sí, dice Lita. Sí, el del 2021. Ok, 2021. ¿Cuál es el cálculo? Intereses. En el 2021 nunca va a generar intereses porque hagan de cuenta que ustedes llegaron al banco X
el 31 de diciembre del 2021 y le dijeron, les deposito 2.800.000. ¿Ustedes ganan intereses ese día? No, no ganan intereses. Van a empezar a ganar intereses a partir del siguiente día. Por lo tanto, en el 2021 siempre va a ser cero el interés. El depósito va a ser la columna esta verde, depósito más interés, menos el interés. Como está cero, por eso nos da exactamente el mismo monto. Depósito más interés, ¿de dónde obtengo este 2.857.000? Es de este cálculo. Bonos colocados, ¿de dónde obtengo el monto de bonos colocados? De las colocaciones que realicé en el año. En este caso, colocamos los 20 millones el 1 de enero de 2018. Entonces tenemos los 20 millones dividido los 7 años que ya dijimos que vamos a crear el fondo. ¿Por qué 7 años? Porque el primer depósito es el 31 de diciembre de 2021 y los bonos vencen el 1 de enero de 2018. Por lo tanto, el último depósito va a ser el 31 de diciembre de 2027. Si contamos estos años, son 7. Por eso se calcula sobre 7 años, dividimos los 20 millones dentro de 7 y eso nos da el dato de depósitos más interés que va a ir en todos los años de nuestro fondo de amortización. No sé si ahí estamos más claros, Freddy. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene dudas? ¿Otra duda? La asistencia. Eso les voy a pasar la asistencia. Sí, ahorita ahorita les genero la asistencia. No me carga esto. Si recuerdan, somos salón 306. Eso, y se los pongo en asistencia para que no se les olvide y el día del examen me pongan bien su número de salón. Por favor. Por favor, no me hagan enojar el día del examen. Cuando crucen todos los salones y me pongan números que nada que ver. Esto está lento, no quieren que se vayan a descansar 5 minutos. Ahorita lo envío, William. Nicolás, que no están atentos, ¿verdad? Ni lo he enviado y ya lo están pidiendo. Listo, ya les envié el link para que llenen su asistencia, por favor.
Entonces, les voy a dejar 2 minutos.